Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La celebración de la fiesta de la Ascensión del Señor parece mítica, como sospechaba Bultmann en 1954, cuando decía que el cielo en su sentido antiguo, arriba, ya no existe para nosotros. Hay que decir que añadía, como tampoco existe el infierno. Ya sabe que es un personaje al que cita Joseph Ratzinger en la meditación sobre la solemnidad de la Ascensión del Señor. Sí, es una pregunta dura para la fe católica. Es un mito esa subida de Jesús al espacio sideral. Él se pregunta, ¿ha desaparecido definitivamente la imagen de un cielo local por encima de las nubes? Bueno, es una buena manera de comenzar, ¿no? Preguntarnos dónde está Jesús y cómo se llega a Él. Ratzinger busca la respuesta en la Escritura, en cuanto documento de nuestra fe. Y comienza diciendo que ante todo vale la pena decir que la liturgia y la Biblia usan muy poco la palabra ascensión. La liturgia enlaza con el Evangelio de San Juan, que es quien lo expone con mayor profundidad. Y bueno, obviamente hay que buscar la respuesta atendiendo al todo, no en un solo texto o en un solo libro. Por ejemplo, el verbo elevar se remonta al Antiguo Testamento, donde se refiere a la coronación del rey, como a la entronización. Con lo cual ya tenemos una primera idea. La ascensión significa la coronación del hombre Jesús crucificado como divino rey del mundo, dice Ratzinger. Vemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la narración de San Lucas, en dos ocasiones utiliza el verbo en pasivo, fue llevado al cielo, versículo 2, versículo 9 del capítulo 1. Es una acción del poder de Dios que hace entrar a Jesús en ese espacio de la proximidad divina, no como un vuelo estilo Superman. La imagen de la nube es del Antiguo Testamento. Recordamos, ¿no?, que está como el espacio en que actúa Dios, la nube del Sinaí, la nube de la tienda del encuentro, de la tienda de la alianza en el campamento, donde cada noche bajaba para mostrar que Dios estaba con su pueblo. Es un signo del ocultarse de Dios, que al mismo tiempo es cercano porque está allí y potente, siempre sobre nosotros y al mismo tiempo en medio de nosotros. No lo podemos agarrar ni disponer de Él, sino que de ese modo es como Él dispone de nosotros. Entonces, al aparecer la imagen de la nube en la ascensión, que Jesús desaparece de la vista de los discípulos en medio de una nube, esta escena se inserta en toda la historia de Dios con Israel, desde la nube de Sinaí y sobre la tienda de la alianza hasta la nube luminosa que anunció la cercanía del Señor en la transfiguración del monte Tabor. La nube habla de la divinidad, por eso Jesús también dice, veréis al Hijo del Hombre bajar sobre una nube. Y los judíos pues se escandalizan porque están dándose cuenta que Él se está presentando como Dios. La nube nos habla de un Dios potente y cercano al mismo tiempo, en el cielo y a nuestro lado, trascendente y vecino. Jesús en la nube alude a la realidad que afirmamos en el credo, está sentado a la derecha del Padre. San Juan Damasceno explica que la derecha del Padre tampoco es un lugar, sino una imagen de su poder y de su gloria. En consecuencia, sentarse a la derecha del Padre significa que Cristo está dentro del poder omnicomprensivo de Dios, también según su humanidad. Es decir, la ascensión significa que en Cristo
el ser humano ha entrado en la intimidad de Dios de un modo inaudito y nuevo, un cuerpo como el nuestro. Así decía el catecismo, que la encarnación consistía en que Jesús tomaba en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Bueno, en la ascensión, un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra está en la derecha del Padre, está en Dios, es Dios. Dios quiso encarnarse para darle dignidad también a nuestro cuerpo, para mostrarnos la llamada a la que estamos invitados a seguir. Allá está nuestra cabeza y nosotros que somos el cuerpo estamos invitados a estar también con Él. Ratzinger concluye de una manera muy bonita. Significa que el hombre encuentra siempre espacio en Dios. El cielo es mucho más que un lugar sobre las estrellas. Es el lugar que el hombre tiene junto a Dios. O sea que se compenetra la humanidad y la divinidad en el hombre Jesucristo crucificado y elevado, que es al mismo tiempo hombre en Dios y apertura de Dios para el hombre. Entonces, muy bonito. Cristo mismo es lo que llamamos cielo, ya que el cielo no es un espacio, sino una persona. La persona en la cual están unidos inseparablemente Dios y el hombre. Y nos acercamos al cielo, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en Él. Por lo tanto, la ascensión del cielo puede acontecer en nuestra vida cotidiana. Es una consecuencia muy bonita, que además pues tiene interpretaciones que complementan esta visión de Joseph Ratzinger. Hay espacio en Dios para nosotros. ¿Pero qué espacio? San José María dirá el espacio filial. No solo hay espacio, ha querido que seamos hijos. Por eso escribió en Amigos de Dios, la seguridad de sentirme, de saberme hijo de Dios, me llena de verdadera esperanza. La fiesta de la ascensión, de la conmemoración de que Cristo culminó su vida en la tierra, ya glorioso, pasando a la intimidad divina definitivamente, es la fiesta de la esperanza cristiana, la fiesta que nos garantiza que tenemos la puerta abierta, esa esperanza definitiva para nosotros. Cristo, nuestra cabeza, está en el cielo y nosotros que somos su cuerpo, estamos invitados a estar con Él. Es más, nos garantiza, nos asegura que si libremente queremos, podemos llegar, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras dificultades. Esa esperanza se fundamenta en que somos hijos de Dios. La seguridad de sentirme, de saberme hijo de Dios, me llena de verdadera esperanza. Es el sentido de la carta de San Pablo a los Efesios, que comenta: Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos hizo revivir con Cristo, el bautismo. Estáis salvados por pura gracia. Nos resucitó con Cristo Jesús, nos sentó en el cielo con Él. Por eso esta es la segunda lectura de la ascensión. Así concluye el fundador del Opus Dei, la filiación divina, esa conciencia de sentirme, de saberme hijo de Dios, no solo me llena de verdadera esperanza, sino que es la verdad gozosa que fundamenta toda nuestra vida espiritual, que llena de esperanza nuestra lucha interior, que llena de esperanza nuestras tareas apostólicas. Claro, estamos pues a punto de comenzar un año dedicado a la esperanza y vamos a meditar mucho sobre esa virtud. En este tiempo tan necesitado, el mundo necesita pues la predicación de la Iglesia sobre la esperanza y nosotros los cristianos tenemos que llenarnos de estas virtudes teologales. Pues nuestra lucha interior y nuestras tareas apostólicas se llenan de esperanza al considerar que el fundamento de nuestra
vida es que somos hijos de Dios. O sea, Dios no pierde batallas. Con Él lo lograremos todo. Ese Dios que estuvo en la tierra y que está en el cielo, que está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, llamándonos, garantizándonos el triunfo. Cristo es al mismo tiempo, decíamos, el hombre que es en Dios y la perpetua apertura de Dios para el hombre. Él es lo que llamamos cielo. Solo así se comprende lo que cuenta San Lucas que pasa después, al final de su evangelio, que los discípulos, después de la ascensión, regresaron a Jerusalén con gran alegría. Obviamente, pues hay el dolor de no volver a ver a Cristo físicamente, pero lo que dice el evangelio es que volvieron con gran alegría. Lo que acababa de suceder no fue visto como una despedida. Para ellos la ascensión y la resurrección eran un mismo evento. Tenían la certeza de que Cristo, el que habían visto morir en la cruz, vivía, que había vencido la muerte, que separa al hombre de Dios, de la vida, y que las puertas de la vida eterna se habían abierto para siempre. Por lo tanto, para ellos la ascensión no tenía ese significado erróneo que le asignamos habitualmente como ausencia temporal de Cristo de este mundo. Más bien significaba una forma nueva, definitiva, irrevocable de su presencia, porque participa en el poder real de Dios. Entonces, aquí se entiende mucho la predicación de San Juan, la teología de San Juan entrelaza la resurrección y el retorno de Cristo. Consideramos mucho estas últimas semanas de Pascua, el capítulo 14, esos sermones de despedida en la última cena, cuando dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Pues el Evangelio dice que los discípulos no entendían, que le querían preguntar, ustedes me quieren preguntar un poco y no me verán, otro poco y ya me verán, ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. En la resurrección de Jesús ha comenzado ya su segunda venida. Por eso San Agustín escribe una especie de trabalenguas, mientras Jesús estaba allí, sigue estando con nosotros. Y nosotros, mientras estamos aquí, podemos estar ya con Él allá. San Lucas había comprendido las cosas de ese modo. Cristo rechaza las aspiraciones de los discípulos que querían restaurar el reino de Dios y en cambio les recuerda que la misión es otra, que van a recibir el Espíritu Santo, lo celebraremos una semana después de la Ascensión, y que serán sus testigos hasta los confines de la tierra. Entonces por eso en los Hechos de los Apóstoles los recrimina. No les toca a ustedes conocer los tiempos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. Por eso los ángeles vienen y les dicen a los discípulos que no se queden mirando para el cielo, ¿no? Que no estén mirando fijamente el futuro, esperando cavilosos la hora de su retorno. No, la ascensión les hace caer en la cuenta de que tu Señor está siempre presente con nosotros. Es más, por medio de ellos, quería estarlo cada vez más. El modo por medio del cual Cristo está ya presente es por el don del Espíritu Santo y por la predicación, por la misión de dar testimonio. Por eso dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces es muy bonito porque Jesús se sirve de la potencia del Espíritu Santo y de la humildad de la predicación de los discípulos, que es lo que sigue haciendo ahora. En el periodo entre la resurrección y el retorno del Señor, la predicación que alcanza el mundo entero es la manera de expresar la realeza universal de Jesucristo. Ejercita su señorío en la humilde figura de la palabra, dice Ratzinger. O sea, como que entrega esa realeza a nuestra acción apostólica, a nuestro testimonio, a nuestra predicación, que está fortalecida y garantizada por la gracia del Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta de la importancia pues, de esa docilidad al Paráclito,
de esa unión con el Padre y con el Hijo, de ese vivir en Dios, porque somos sus discípulos para traslucir lo que es Él, para no estorbar la obra de su acción divinizadora en las almas. Cristo ejercita su poder mediante la impotencia de la palabra, por medio de la cual llama a los hombres a la fe. San Pablo dirá, ¿cómo van a oír si no se les habla? Este hecho recuerda de nuevo la figura de la nube, donde se compenetran singularmente el escondimiento del Señor y su cercanía. Ahora la nube es nuestra palabra, el Señor se sirve de nuestra palabra y de nuestro testimonio para, con su poder, acercar las almas a Dios. Y siguen dándose casos bellísimos de conversiones, de gente que se acerca al Señor por una palabra, un gesto amable, por el cariño de una persona, por el ejemplo de santidad de otra. San Juan, si entramos a la otra parte, representó de manera más radical esta compenetración por medio del sentido nuevo que le dio al término elevación. Ya decíamos antes que elevación significa entronización en la realeza, coronación. Pero en cambio, en San Juan, esa glorificación se da a través de la cruz. También otra paradoja, esas paradojas divinas. El acontecimiento de la crucifixión cuando Cristo fue elevado sobre la tierra. O sea que en Juan coincide en el misterio del Viernes Santo, de esa muerte en el Calvario, de la resurrección y de la ascensión. Con una ambigüedad misteriosa, la cruz aparece como ese trono desde el cual Cristo ejerce su señorío. Es elevado, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, pero no a un trono, sino a la cruz. El reino de Dios está en la cruz, que es la maldición, que es el peor castigo, es lo que merecen los peores bandidos. Desde ahí, desde el máximo sufrimiento posible, desde ahí Cristo reina. Ahí se considera elevado, se considera exaltado, se considera glorificado. Y ahí viene, como sabemos, esa luz que recibió San José María también. Juan 12:32. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Uno podría pensar, cuando Cristo sea el rey, ¿no? Que era como algunos discípulos empezaron a creer, ¿no? Cuando sea entronizado, cuando sea considerado el rey de Israel, no, y mejor dicho, pues ya entonces será rey de todo el mundo. Y por eso algunos decían, bueno, yo quiero estar ahí de ministro, ¿no? Pero Jesús está diciendo, cuando yo sea elevado en la cruz, en el Calvario, como el último, como el peor de los villanos, ¿no? Maldito el que cuelga del madero, decía el Deuteronomio. Bueno, cuando sea contado entre los malditos, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Y San José María lo escribe en una de sus cartas. Ahora comprenderemos la emoción de aquel pobre sacerdote que tiempo atrás, era él mismo, como sabemos, tiempo atrás, el 7 de agosto de 1931, en la misa, sintió dentro de su alma esta locución divina. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. A la vez, vio con claridad el significado que el Señor en aquel momento quería dar a esas palabras de la Escritura. Un enriquecimiento de esa revelación. Hay que poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Cristo ya reina, Cristo está a la derecha del Padre y quiere servirse de nosotros como se servía de la nube en el Antiguo Testamento y en esos tiempos de Jesús. Ahora quiere servirse de nosotros como medio para ponerse en la cumbre de las actividades humanas. Entendió el sacerdote claramente que con el trabajo ordinario en todas las tareas del mundo era necesario reconciliar la tierra con Dios. De modo que lo profano, aun siendo profano, se convirtiese en sagrado, en consagrado a Dios, que es el fin último de todas las cosas. Decíamos, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo nuestra cabeza está en el cielo, ya triunfó, pero quiere que en la historia sigamos nosotros de generación en generación luchando por ponerlo en la cumbre de las actividades humanas, en el pináculo de toda actividad humana. Tú y yo tenemos esa misión maravillosa, demostrar la alegría del Evangelio, el gozo divino
del don, el ser hijos de Dios, la esperanza gloriosa. Por eso, pues qué maravilla ser apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Pero desde la cruz. La cruz es el trono real de Jesús. Su elevación es aquello que a los extraños les parece vergüenza y humillación extremas. En esta última interpretación del Nuevo Testamento de la Ascensión se descubren todas las exigencias de la fe para nosotros, lo mismo que su promesa. Aquel Cristo que en ese darse hasta la muerte de la cruz fue el Rey del mundo, con su abrazo logra traer a todos los hombres, cuando sea elevado sobre la tierra, cuando sea glorificado, cuando sea exaltado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Ese Cristo es la figura contrapuesta al primer Adán, a cada uno de nosotros que quiso elevarse, ser como Dios, pero poseyendo, dominando, y así se destruyó y se perdió a sí mismo. El nuevo Adán es Cristo, quedándose, muriendo, sacrificándose, sufriendo, nos mostró el nuevo camino de la gloria, de la exaltación, de la felicidad. Entonces, en este momento del mundo, la elevación de Cristo se presenta bajo el signo de la cruz. Es la manera de expresar la ley del grano de trigo, válida para todos nosotros, que dio Jesús el domingo de Ramos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La ascensión del Señor a los cielos es el premio, la victoria, el trofeo que el Padre le otorga al Hijo en mérito por haber muerto por nosotros, por haber sido ese grano de trigo que moría. Y entonces ahora da fruto, el fruto de la glorificación verdadera, de la glorificación eterna. Y es el camino que nos invita a seguir. Ratzinger concluye que la fiesta de la elevación de Cristo es entonces una gran solemnidad y su nota característica es la esperanza, la alegría, que justo coincide con la bula del Papa que nos invita a prepararnos para el jubileo de la esperanza, el jubileo de la alegría. Y pues esa bula pensaba que podíamos considerar en nuestra oración un poquito de ella. La bula se llama Spes non confundit, tomada de Romanos 5:5. La esperanza no defrauda. Y en el número 18 habla de esa ancla. Los barcos cuando atracan dejan un ancla que fije la embarcación a la tierra, que no se vaya. Pues nosotros el ancla la tiramos al cielo. Y por eso decimos que la fiesta de la Ascensión es fiesta de esperanza, porque está garantizado que si somos fieles, seremos felices para siempre en el cielo con Dios. Quizá purificándonos en el purgatorio antes, pero el Señor está empeñado en que nos santifiquemos. Quiere que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad. Y entonces dice el Papa, la esperanza, junto con la fe y la caridad, forman el tríptico de las virtudes teologales, que expresan la esencia de la vida cristiana. La esencia del cristianismo, fe, esperanza y amor. Por eso la primera encíclica de Benedicto XVI fue sobre el amor, Deus Caritas Est. La otra más adelante fue la Spe Salvi, y ya no alcanzó a proclamar como papa la que fue primera de Francisco, escrita a 4 manos. Lumen Fidei, ¿no? Fe, esperanza y caridad, cada una lleva su encíclica. En su dinamismo inseparable, la esperanza es la que, por así decirlo, orienta, como una brújula, ¿no? Indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Por eso, este año habrá que pensar bastante en la carta de San Pablo a los Romanos, que es muy profunda, es toda una catequesis teologal de la vida cristiana. Ya dijimos 5:5, la esperanza no defrauda. Ahora 12:12, fáciles de memorizar. Romanos 12:12 dice, nos invita a alegrarnos en la esperanza, spe gaudentes, a ser pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Esperanza, tribulación, oración. Esperanza, cruz, decíamos antes. Alegrarnos en la esperanza.
Sí, necesitamos que, como dice en el capítulo 15 San Pablo a los Romanos, sobreabunde la esperanza, para testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón. Para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta. Por eso, alegría del Evangelio. Para que cada uno sea capaz de dar, aunque sea una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna. A veces se entiende, hay gente que piensa que el apostolado cristiano es tirar piedras, ¿no? Ir dando anatemas, diciendo te vas a condenar, estás equivocada, estás en pecado, ¿no? Y estamos diciendo no, es dar la alegría al Evangelio. Una mirada fraterna, una sonrisa, un gesto de amistad, una escucha sincera, un servicio gratuito, que obviamente irán acompañados pues de la siembra de doctrina, pero abriendo con la puerta del amor, de la alegría del Evangelio. Sabiendo que en el Espíritu de Jesús esto puede convertirse en una semilla fecunda de esperanza para quien lo recibe. Pero ¿cuál es el fundamento de esta esperanza? Para comprenderlo es bueno detenernos en las razones de nuestra esperanza, que dice San Pedro. Vamos a estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Y fundamentalmente también las da San Pablo, pero ahora ya no en Romanos, sino en 1 Corintios, donde da como una especie de anuncio básico, un querigma del Evangelio, del anuncio cristiano, y lo reduce a 4 verbos. Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. San Pablo, al enunciar en pocas palabras este contenido, nos transmite el núcleo de nuestra esperanza. 1 Corintios 15. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí, tradición. Cristo murió por nuestros pecados, primer verbo, conforme a la Escritura. Fue sepultado, segundo verbo. Resucitó al tercer día, tercero, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Murió, fue sepultado, resucitó, se apareció. Por nosotros atravesó el drama de la muerte. El amor del Padre lo resucitó con la fuerza del Espíritu, haciendo de su humanidad la primicia de la eternidad para nuestra salvación. Pues bueno, en eso consiste la esperanza cristiana. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos fue comunicada en el bautismo, pasa lo que decimos en la misa. La vida no termina, sino que se transforma para siempre. San Pablo recuerda aquello del bautismo. Con el bautismo de inmersión es más fácil de entenderlo. Cuando a uno lo bautizaban por inmersión, uno estaba pues ahí en el aire, con los pies en el río, y de pronto desaparecía de la vista. Lo metían en el agua, ¿no? Era como si muriera. Y después, ya purificado, lo volvía a salir, como resucitado. Por eso es una figura muy gráfica de que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo y recibimos en Él resucitado el don de una vida nueva, que derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje hacia la eternidad. Volvamos a la meditación de Ratzinger y así vamos acabando. En Dios hay un espacio para nosotros. Dios tiene espacio para los hombres, el espacio de hijos, decíamos. Ante ese anuncio, ¿no nos debería suceder como a los discípulos que regresaron del Monte de los Olivos a sus casas llenos de alegría? Hay mucha gente que hoy trata de persuadirse de que es absurdo pensar en que Dios pueda preocuparse del hombre concreto, pueda cuidarlo. Muy pequeña debe ser su idea de Dios si se lo imaginan a nuestra imagen, parecido a nosotros que tenemos que elegir porque no podemos pensar en todo al mismo tiempo. ¿Cuánto más comprendió a Dios aquella persona a la cual debemos la magnífica expresión del poeta? Ser divino es no poder ser abarcado por lo más grande y al mismo tiempo abarcar lo más pequeño. En Dios hay espacio para nosotros. Y sigue siendo actual también esas palabras de Tertuliano hace más de 1500 años, cuando resumió el sentido de la ascensión de Cristo al cielo diciendo: consuélense, ustedes que son de carne y sangre,
en Cristo ya tomaron posesión del cielo y del reino de Dios. Por eso decimos que es una fiesta de esperanza. Y Santa María es nuestra esperanza. Santa María, esperanza nuestra, le decimos tantas veces al día. Y en el rosario le decimos Mater Spei, Madre de la Esperanza, porque sufrió tanto. En ella vemos que la esperanza no es un optimismo fútil, sino un don de gracia en el realismo de la vida. No es casual que la piedad popular la siga llamando también Stella Maris, la esperanza cierta de que en los borrascosos acontecimientos de la vida, ella viene en nuestro auxilio, nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. Concluyamos con la oración que decimos en la misa. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y a donde se adelantó gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.